Bueno, ahora nos encontramos con Jorge Dercos, que nos va a ir comentando cómo está el panorama, cómo se fue viviendo esta semana y ayer con todo lo que pasó a nivel nacional a grandes rasgos y lo que pasó acá cerca, como con temas del CONICET, que en La Plata... Con todo, hay de todo como en botica. Sí, sí. Es increíble realmente. Primero saludarte, a vos y a Pedro, darle la bienvenida en esta apuesta de la mañana en difusión durante el verano, para que la amplia audiencia que tiene la radio pueda seguir estando informada desde no una mirada descontextualizada y sin un compromiso, pero sí una propuesta, como siempre lo decimos, amplia, plural, en donde todas las voces y todas las opiniones, sin ningún tipo de condicionamiento ni censura, puedan estar presentes en FM Difusión, como ha sucedido a lo largo de toda la historia de esta radio, y que es para nosotros motivo de orgullo, más en función de lo que sucede en otros medios, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local, donde se censuran las voces, donde no se permite, por intereses políticos o económicos, que algunos actores políticos o sociales estén presentes y se oculta esa información. Y lamentablemente esto no sucede solamente a nivel nacional, sino también aquí a nivel local, a nivel de los portales, a nivel de algunas radios FM, en donde no se permite que otras expresiones políticas que no acompañan su propuesta económica o su apuesta política puedan tener presencia. Y yendo a los medios, lo de ayer creo que fue un día de mucha vergüenza para los argentinos. Todo lo que sucedió en el país en el día de ayer realmente da vergüenza, porque ver la represión de la policía de Jujuy, de la policía de Gerardo Morales, este dirigente de la Unión Cívica Radical que gobierna la provincia de Jujuy, que la gobierna no en soledad, porque hay que recordar, porque muchos oyentes no tienen en claro esta información, porque los medios la ocultan, el vicegobernador de Gerardo Morales pertenece al grupo de Sergio Massa, en una alianza en la cual convive Cambiemos, el PRO, el radicalismo y la fuerza política del Frente Renovador que lidera Sergio Massa. Por lo tanto, tanto Morales como Macri a nivel nacional y Sergio Massa también como dirigente de esta fuerza son responsables de lo que sucedió ayer en la provincia de Jujuy, por acción o por omisión algunos. Por acción directamente las autoridades de esa provincia, en donde reprimieron a la diputada nacional Mayra Mendoza, a dirigentes sociales, a legisladores de la provincia de Buenos Aires, concejales como el presidente del Consejo Deliberante de Hurlingham. Realmente vergonzoso lo que sucedió ayer en la provincia de Jujuy. Y es vergonzoso todo lo que sucede con el caso de Milagros Salas, porque ayer en el tema final de este juicio armado, esta parodia, esta farsa judicial que se ha armado para incriminar a Milagros Salas, creo que si uno puede analizar y escuchar objetivamente, se va a dar cuenta de la trampa en la cual están queriendo llevar a los argentinos, tratándonos de convencer de que nuestra subjetividad, nuestra opinión es suficiente para condenar a una persona. ¿No? Como lo dijo el presidente Macri. A mí me parece. Parece que y a la justicia no le tiene que parecer. A la justicia tiene que probar que hay determinado delito. No le puede parecer. Porque la historia está llena de este tipo de subjetividades de que me parece, y en donde muchísimos inocentes terminaron presos, o como ha sucedido en Estados Unidos, que hay pena de muerte, fueron asesinados y después se comprobó que eran inocentes. Entonces la justicia tiene que probar cuando una persona es culpable. Y da vergüenza aparte, el pedido. La prisión preventiva tampoco puede ser utilizada de manera punitiva, no puede ser un castigo. Exactamente. Bueno, esto ya a organismos internacionales, yo escuchaba hoy algunas notas que ustedes hicieron a la mañana donde hablaban de los organismos de derechos humanos. No, acá hay organismos internacionales, Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos, el Grupo de Parlamentarios de la Unión Europea, numerosas instituciones a lo largo y a lo ancho del país y de todo el mundo han
pedido al gobierno, algunas de manera formal, como estos organismos internacionales, que hacen que la Argentina empiece a estar en falta con esos organismos, Claro. porque cumplir y formar parte de estos pactos, de estos tratados, obliga a los estados nacionales a cumplir las resoluciones que emanan estos organismos. Y más cuando se trata de la privación ilegítima de la libertad de una persona como es Milagros Salas. Y en democracia, no nos olvidemos. Obviamente, bajo ninguna circunstancia se justifica, pero menos en democracia. Y el tema es que estos organismos no hablan sobre la culpabilidad o no, sino hablan sobre la metodología y la instrumentación de la prisión preventiva, esto que vos mencionabas, en la cual cada persona, de acuerdo a la legislación argentina, tiene el derecho, mientras dura el proceso, de permanecer en libertad, más cuando no hay riesgo de fuga. Estamos hablando de una diputada del Parlasur. Estamos hablando de una diputada que hace un año que está presa y se la mantiene en esa condición porque dicen que ella va a destruir pruebas. ¿Qué prueba va a destruir después de un año? Si después de un año no han podido encontrar pruebas es porque no hay pruebas. Exacto. Más allá de lo que han querido inventar o fabular con la detención de Milagros Salas, detenida presa política en la Argentina, en el gobierno de Macri, en el gobierno radical de Gerardo Morales. Aparte siguen posponiendo el fallo para ver si encuentran algo en el medio, porque no tienen las pruebas suficientes Y no para hay, culparla. No hay. Después nos vamos a referir también a eso de las búsquedas. Pero fíjense ustedes también el brulote del pedido del fiscal de 8 años de prisión para Milagros Salas por una acción que hasta el momento no se ha podido comprobar absolutamente nada, ni por las declaraciones de los testigos que propuso Gerardo Morales, que a su vez son empleados de él. Sí, eso, justamente hoy lo estuvimos aclarando, que encima mintieron en las declaraciones diciendo que no tenían ningún tipo de vinculación con el gobierno, con el Estado. Pero fíjate vos, se pide 8 años de prisión por un supuesto delito que sería tirar huevos e impedir que se dicte una conferencia. Primero, Milagros Salas no estaba, no ordenó absolutamente ningún tipo de agresión y la conferencia finalmente se hizo. Ahora, fíjate la distinta vara que tiene el Poder Judicial, que tienen los medios y que tenemos los argentinos para medir, porque Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central de la República Argentina, está procesado, está imputado por el megacanje durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Un megacanje que a la Argentina le costó miles de millones de dólares y Federico Sturzenegger está procesado, y procesado en términos jurídicos implica que hay semiplena prueba de que cometió un delito, ¿no? Sí, sí, sí. Estafó. ¿Por qué? Porque Sturzenegger estaba de los dos lados del mostrador. Era por el lado de los bancos el que le prestaba la plata a la Argentina y por el otro lado era el funcionario que la recibía. Claro, estaba... Y allí se comprobó el pago de coimas a Federico Sturzenegger, por lo cual está procesado el presidente del Banco Central de la República Argentina, y la justicia desde el año 2001, el proceso está en veremos. Claro, no, y él está libre. Y ejerciendo un cargo tan importante, tan trascendente para los intereses del país como es presidir el Banco Central de la República Argentina, que fija la política monetaria que rige en nuestro país. Entonces, las distintas varas para medir las distintas circunstancias. Y en esto también la vergüenza en el día de ayer por todo lo que pasó en el país y por la grieta que durante mucho tiempo los medios quisieron instalar, que era el gobierno de Néstor, que era el gobierno de Cristina, pero la verdadera grieta la siguen profundizando los mismos, los de siempre, los que estuvieron en la década del 70 formando parte de la dictadura, los que durante el 90 fueron funcionarios con el menemismo y aplicaron las recetas del neoliberalismo, los que nos llevaron a la debacle del 2001 y los que ahora, siendo parte también de aquellos gobiernos, hoy son parte de estos gobiernos y nos llevan a las mismas políticas. Fíjate vos lo del PAMI. El PAMI, los abuelos no van a tener la provisión de medicamentos porque el Estado Nacional no les paga a las farmacias. Sí, sí, no les paga a las farmacias. Porque aparte todos sabemos cómo se manejan los abuelos que usan PAMI. Y acá, ¿cuál es la herencia de no pagar al PAMI?
¿De qué estamos hablando cuando nos engañan permanentemente con la herencia del gobierno anterior, la herencia del gobierno anterior? Muchachos, basta con este verso, ya no engañan más a nadie. Den soluciones a los problemas que ustedes están generando. Y el PAMI va a dejar de prestar el servicio porque no le paga a las farmacias. Y millones de abuelos en esta Navidad, en este fin de año, y discúlpenme la expresión, van a estar con el culo a dos manos porque no van a saber si tienen los medicamentos que necesitan para cuidar su salud. Fíjate lo que está pasando con el CONICET. Se le ajuste a todo a las nuevas CONICET, investigaciones y todos los paros que están haciendo. ¿Dónde está esa herencia tan pesada, esa herencia argentina, en donde durante los últimos años estuvimos orgullosos porque miles de científicos volvieron al país a trabajar, que fue reconocido su trabajo en términos intelectuales, en términos económicos, tuvieron un lugar, se les brindaron todas las comodidades y necesidades para que pudieran desarrollar su trabajo? ¿Qué es lo que está pasando con el CONICET? Una discusión presupuestaria que ¿sabés con qué se cubriría? Solamente con el 6% de lo que dejan de pagar las empresas mineras a las cuales el presidente Macri le sacó todo tipo de impuestos. Les bajaron las retenciones a los grandes grupos económicos, pero ojo, no tenemos presupuesto para el progreso, la educación. Vuelvo a reiterar, ¿saben qué es lo que se está discutiendo? Los bericenses, la gente de Ensenada que nos escucha, la gente de Ensenada de La Plata. ¿Por qué el CONICET está tomado el Ministerio de Ciencia y Tecnología a nivel nacional? ¿Por qué tenemos manifestaciones en la sede aquí en la ciudad de La Plata? Por el 6% de lo que las mineras dejaron de pagar. E imagínense todo lo que dejaron de pagar. Si solamente con el 6% de lo que dejaron de pagar las mineras solucionamos este problema, imagínense lo que se podría hacer con la exención que se le hizo al agro, a las grandes ojeras, disminuyéndole las retenciones. Entonces, da vergüenza esto que pasa, da vergüenza. Y da vergüenza también la renuncia de la presidenta de Aerolíneas Argentinas. ¿Por qué? Porque los trascendidos, lo que empieza a escucharse en los distintos corrillos del gobierno y de gente vinculada, es que quieren acelerar el deterioro de Aerolíneas Argentinas para volver a privatizarla. Ellos, los que dijeron que iban a respetar las cosas que se habían hecho bien, ellos, los que engañaron a los argentinos durante la campaña electoral diciendo que los trabajadores no iban a pagar impuestos, que se iba a mantener el plan Conectar con Igualdad, que se iba a respetar a los científicos, que íbamos a defender la soberanía de las Malvinas. Todo esto que no está sucediendo es lo que día a día profundiza la grieta entre aquellos que están entregando el país a intereses económicos e intereses políticos que poco tienen que ver con los intereses de los argentinos, y los que seguimos defendiendo un proyecto que priorice el trabajo nacional, que priorice y desarrolle el trabajo de nuestros científicos, que respete a nuestros abuelos, que permita educar y tener conocimiento en igualdad de oportunidades. Y dentro de esto, y la profundización de la grieta también se ve, yo ayer recorría en los distintos medios, y por un lado, vinculado a la situación de Jujuy, era asqueroso lo que pasaba en algunos canales, desde Feynman en América, desde TN con Bonelli, en donde se trataba de culpar a los legisladores que para qué habían ido ahí, que era una actitud provocativa la que habían hecho hacer ahí. En ningún momento tuvieron una palabra hacia esa mujer, que primero es una mujer que fue agredida, y todo lo vimos, porque acá no estamos inventando ni construyendo ningún relato. Las imágenes fueron tan contundentes que no dejan lugar a dudas. Rodeada de policías agarrándola del cuello, tirándola al piso, pisoteando y pegando a los legisladores que estaban allí presentes, a los dirigentes sociales, sin distinguir hombres, mujeres, a todo el mundo repartieron palos, tiraron gases, peor que en la época de la dictadura. Esto es responsabilidad del radical Gerardo Morales, del vicegobernador que responde a Sergio Massa y del presidente de la Nación, Mauricio Macri. Mauricio Macri, aquel que en la búsqueda de cosas
fueron a buscar las cuentas de Cristina, fueron a buscar las cuentas de Máximo a Panamá y se encontraron que el presidente Mauricio Macri y su familia tienen más de 30 cuentas offshore. Y como lo hemos repetido en más de una oportunidad, esas cuentas en los paraísos fiscales, a las que ahora le ha agregado la compra de un banco propio, sí, vía su primo Calcaterra, en las Islas Caimanes. Fíjense, sí, hasta el nombre. Otra cosa, quiero aclarar una cosa sobre el tema de Panama Papers, que dijo que la evasión fiscal no es delito en sí mismo. No, corrección, la evasión fiscal es delito. ¿Y en qué termina? En que no se pagan los impuestos a la nación o a las entidades correspondientes, provinciales, municipales, lo que sea, y eso deriva en que falta dinero en las arcas del Estado y no se puede derivar para las obras públicas que hoy en día se necesitan. O sea que son millones en dinero evadido que no pudieron llegar a las obras públicas. ¿Con qué cara el presidente pide a los argentinos que cumplamos la ley si él es el primer evasor, como vos bien decías, que evasor fiscal es la sospecha más beneficiosa? Claro. Porque todos sabemos que las cuentas en los paraísos fiscales se utilizan para lavar dinero de la corrupción proveniente del narcotráfico, proveniente de negocios ilícitos. Sí, de para todo tipo. Eso. Y ni que hablar de la vicepresidenta Michetti, que cada vez que quiere explicar lo de la bolsa de dinero, la bolsa de plata robada de su departamento, se embarran más. No solo Michetti, sino todos los que van declarando en el juzgado del hijo, en donde ayer Silvana Giudice, ¿se acuerdan de Silvana Giudice? A ver, ustedes que están del otro lado del... ¿Se acuerdan de Silvana Giudice, esa empleada de Clarín? Es la tesorera. Silvana Giudice fue diputada de la Unión Cívica Radical de la Capital Federal, era la vocera que defendía en todos los medios, en todos los canales, que fue a la audiencia pública convocada por la Corte Suprema a exponer en defensa del Grupo Clarín. Silvana Giudice, hoy esa peticita bajita, coloradita, de voz aguda, Silvana Giudice es la tesorera de la Fundación de Michetti y hoy es funcionaria del ENACOM, este ente que por decreto derogó la ley de medios de comunicación, discutida y debatida a lo largo y ancho del país, suplantada por un decreto de Macri, anuló la participación de millanos argentinos. Silvana Giudice ayer declaró y dijo que ella era tesorera, pero desconocía totalmente la función para la cual había sido designada. La tesorera de la Fundación de Michetti, igual que la esposa de Luis Majul. ¿Se acuerdan quién es Luis Majul? Ese periodista que tan incisivamente castiga cotidianamente y sigue dándole manija y rosca a lo de la corrupción K, no investigando ni hablando absolutamente nada de estas solamente dos temas que tocamos de lo que ha venido sucediendo en este año. La esposa de Majul, que era empleada de Gabriela Michetti en el Senado de la Nación, con el rango más alto de empleado administrativo en el Senado de la Nación, también es miembro de la fundación de Gabriela Michetti, y a su vez Gabriela Michetti, Silvana Giudice, la esposa de Majul, el hermano de Mauricio Macri, ahora se ha descubierto que tienen complejos turísticos hoteleros valuados cada uno en más de $400.000, ¿a que no sabes dónde? ¿En dónde? Decime, por favor. En el Calafate. Tierra maldita si las hay. Tierra maldita si las hay. Por favor, en el día de ayer se encontró y se dieron en algunos medios las pruebas testimoniales, las escrituras, en donde esta asociación ilícita entre la vicepresidenta Michetti, Silvana Giudice, la esposa de Luis Majul, el hermano del presidente Macri, tienen 4 complejos turísticos, cabañas turísticas de 6 departamentos cada uno, en el Calafate, cada uno evaluados en más de $400.000. ¿Y sabés qué declaró la esposa de Luis Majul? ¿Cuáles son sus ingresos? ¿Cuáles? Venta de repostería alimenticia. Ay, es pan y circo, es pan y circo. Bueno, entonces, argentinos, bericenses, platenses, gente de Ensenada, utilicemos por un lado el raciocinio para darnos cuenta que la grieta se va profundizando, pero son por las acciones de este gobierno. Exacto. No por la herencia recibida, porque la herencia recibida tenía que ver con un país más justo, con un país más solidario,
con un país que defendía cotidianamente y en todos los foros internacionales su soberanía nacional. Por eso hoy, en la previa a la Navidad y a la fiesta que reúne a todas las familias, desde FM Difusión pedimos que en la Argentina no haya más presos políticos. Pedimos por la libertad inmediata de Milagros Salas. Bueno, muchísimas gracias, Jorge.